¿Alguna vez te ha pasado que estás hablando con alguien que quieres, y de repente, sin darte cuenta, te llenas de rabia? No sabes de dónde salió, pero estalla. Y después, viene el miedo, o peor aún, la culpa. Te dices a ti mismo, ¿por qué reaccioné así? ¿Qué me pasa? Y ahí comienza ese círculo que desgasta la mente, el cuerpo y el alma. Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a un nuevo y necesario momento de reflexión y sanación emocional. Hoy quiero hablarte de esas emociones, que a veces se quedan dentro por tanto tiempo, que ya ni siquiera sabemos cómo ponerles nombre. Hay días en los que te despiertas sintiendo un cansancio que va más allá del cuerpo. Es como si algo pesara en el pecho y no te dejara respirar en paz. No siempre sabes si lo que sientes es enojo, angustia o remordimiento, solo sabes que está ahí. Algunas veces, no tiene que ver con lo que pasó ayer, sino con situaciones que vienen de mucho más atrás. De heridas que no terminaron de cerrar. Palabras que callaste por miedo, o decisiones que tomaste o evitaste. Y que sin darte cuenta, aún hoy te siguen pesando. Lo más duro es que con el tiempo normalizamos ese malestar, y lo confundimos con nuestra personalidad, como si fuéramos así por naturaleza. Pero no naciste con esa rabia, ni con ese miedo, y tampoco con esa culpa. Todo eso se fue formando, y si se formó, también puede transformarse. Esas emociones se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Con lo que vivimos, con lo que nos dolió, y con aquello que no pudimos entender o expresar. Y lo más importante, es recordar que así como fuimos adoptando esas creencias con el tiempo, también podemos soltarlas. Dejar ir lo que ya no nos representa, y empezar a vernos con más compasión, con más verdad, y con más autenticidad. Muchas de esas emociones que hoy te pesan no son más que respuestas automáticas. Reacciones que se repiten una y otra vez. Como si tu cuerpo estuviera en piloto automático, tratando de protegerte de algo que ya pasó, pero que, de alguna forma, todavía deja huella. Y es desde ahí, desde ese reconocimiento sincero, que quiero invitarte a mirar con otros ojos eso que sientes. No para juzgarlo ni para ocultarlo, sino para comprenderlo. Porque tus emociones no definen quién eres. Eres quien puede observarlas con compasión, sin juzgarse, sin perderse en ellas. Y solo ese pequeño acto de conciencia ya te da un poder inmenso. El poder de elegir cómo responder, de transformar lo que duele y empezar a sanar. Así que la próxima vez que una emoción fuerte te tome por sorpresa, ya sea rabia, miedo o culpa, no te apures en reaccionar. Tal vez, tu primer impulso sea defenderte, discutir o incluso alejarte para evitar el conflicto. Pero si en ese instante haces una pausa y respiras profundo, ya estás haciendo algo diferente. Pon tu mano en el pecho, cierra los ojos un momento, y pregúntate con sinceridad. ¿Esto que estoy sintiendo ahora, viene realmente de lo que está pasando en este momento, o es algo que arrastro desde hace tiempo, y que todavía no he podido soltar? Esa sola pregunta, hecha con calma y honestidad, ya comienza a mover algo en tu interior. Porque al detenerte, le das a tu cuerpo y a tu mente una nueva oportunidad, la de responder desde la conciencia, en lugar de repetir patrones antiguos, esas reacciones automáticas que muchas veces no te ayudan. A veces, simplemente detenernos y observar lo que sentimos, sin juzgarnos, puede ser el primer paso para transformar lo que parecía inmóvil o inamovible. Es como si abrieras una ventana, en medio de una habitación cerrada durante mucho tiempo, dejando que entre aire fresco y luz, y con ello, una nueva posibilidad de cambio. Ese pequeño acto de pausa y observación puede parecer insignificante, pero es profundamente poderoso. Es el inicio de un cambio real. Una puerta que se abre hacia una nueva manera de vivir, de entenderte y de tratarte con más compasión. Porque muchas veces, nuestras emociones fuertes llegan acompañadas de una historia que las sostiene. Por ejemplo, un pasado que duele y que aún no hemos sanado. Y aunque pueda parecer que esas emociones son parte de nuestra identidad, la verdad es que son mensajes y señales que nuestro cuerpo y mente nos envían para que prestemos atención. Por eso,
Cuando te permites hacer esa pausa y observar sin juzgar, también estás creando espacio para esa historia. Para que así, poco a poco se pueda ir transformando y dejando de ejercer tanta presión en tu presente. Quiero contarte la historia de Daniela, una mujer que conocí hace un tiempo. Daniela es madre soltera de 2 hijos, trabaja en una oficina que apenas le gusta, y su entorno no siempre fue amable con ella. Por fuera, sonreía y parecía fuerte, pero por dentro, cargaba con una sensación constante de estar rota. Sentía que debía mucho a todos, incluso a sí misma. Y aunque intentaba mantenerse firme, muchas veces la rabia la dominaba. Esa rabia se manifestaba en casa, donde perdía la paciencia con sus hijos, gritaba, y luego después de esos momentos, llegaba la culpa. Esa culpa silenciosa que se instala en el pecho y no la dejaba descansar por las noches. Lloraba en la oscuridad, sintiendo que estaba fallando como madre, como mujer y como persona. En su mente resonaba una frase, que quizás también has escuchado en tu interior. Tal vez yo no nací para estar bien. Tal vez esto es lo que me tocó vivir. Lo que más me conmovió de Daniela fue que en medio de esa confusión, tuvo un momento de pausa. No fue algo mágico ni un cambio inmediato, sino un instante sencillo. Se detuvo. Se dio cuenta que no era mala persona, tampoco débil, ni incapaz. Solo estaba saturada emocionalmente. Usaba un sistema que le había servido para sobrevivir, pero que no la ayudaba a vivir en paz. Esa comprensión le abrió una puerta hacia otra forma de relacionarse consigo misma. Empezó a mirarse con compasión, a entender que podía responder a sus emociones desde la conciencia, en lugar de dejarse arrastrar por ellas. Cada vez que sentía rabia o ansiedad, en lugar de reaccionar como antes, se detenía. Cerraba los ojos, ponía la mano en su corazón, respiraba hondo y se preguntaba, ¿esto que siento es realmente mío, o lo aprendí en un momento en que me sentí herida o rechazada? Y ahí, en ese momento de pausa, algo dentro de ella empezaba a calmarse. Era como si el simple hecho de detenerse a sentir, sin pelear con lo que estaba ahí, abriera una pequeña rendija de luz. Empezó a entender que muchas de esas emociones no eran del todo suyas, que las había cargado durante años sin darse cuenta. Eran ecos del pasado, heridas que había normalizado, reacciones que aprendió para protegerse. Y al observarlas sin juicio, comenzó a sentir algo nuevo. Una suavidad, una especie de permiso para soltar, para respirar más profundo, para mirar su historia con más compasión y menos culpa. No era una solución mágica, pero sí un comienzo. Uno de esos que nacen cuando dejamos de exigirnos tanto y simplemente nos damos permiso de sentir. Poco a poco, esa pequeña pausa fue transformando su manera de actuar. Ya no gritaba en casa ni se ahogaba en la culpa. Descubrió que no era esclava de sus emociones, sino que podía transformarlas si se lo permitía. Y esa transformación fue un acto de amor hacia sí misma. La historia de Daniela nos dice que nadie nos enseña a manejar nuestras emociones. Crecemos creyendo que el miedo es debilidad, la rabia es mala, y la culpa es castigo. Pero sentir no es el problema. El problema está en quedar atrapados en esas emociones, sin ver que podemos elegir otra manera de vivirlas y responder a ellas. Ahora quiero contarte la historia de Marcos, un hombre que llevaba años cargando con una culpa muy profunda. Había perdido a su padre en un accidente, y justo ese día habían discutido. Desde entonces, esa culpa lo perseguía, diciéndole que si no hubiera peleado, tal vez todo habría sido diferente. Esa culpa se alojó en su alma y se manifestó en sus relaciones, en su trabajo y en su salud, como una sombra constante. Marco sentía que merecía ese castigo, y esa voz interior le repetía sin cesar, «Te lo mereces». Pero un día, después de mucho tiempo, comprendió que esa culpa no venía del presente, sino de una herida antigua que él mismo seguía abriendo sin querer. Decidió empezar a escribirle cartas a su padre, no para enviarlas, sino para liberar ese dolor guardado, para expresar lo que nunca se atrevió a decir. En ese proceso, Marcos lloró, gritó y puso en palabras su tristeza y su arrepentimiento. Poco a poco,
Ese acto le permitió sanar. Se dio cuenta de que aferrarse a la culpa no era un acto de amor hacia sí mismo, sino una manera inconsciente de castigarse. Y también entendió que, donde quiera que estuviera su padre, no querría verlo viviendo así. Te cuento esto, porque muchas veces lo que sentimos está más conectado con nuestras memorias que con lo que realmente ocurre en el presente. Si no hacemos ese trabajo, de mirar hacia adentro, seguiremos reaccionando como si estuviéramos en peligro constante, como esos niños que fuimos y que no tenían recursos para manejar esas emociones. Pero hoy ya no somos esos niños. Hoy tenemos la capacidad de responder de otra forma, de mirar lo que sentimos con más conciencia y elegir cómo actuar, en lugar de reaccionar desde el dolor. Y eso, aunque parezca simple, es un gran paso hacia la libertad emocional que todos merecemos. Si sientes que hay emociones que te persiguen, que te agotan o que te frenan, quiero que sepas algo importante: no estás fallando. Solo estás atravesando un momento difícil, y eso no te hace menos. Estás condicionado, pero lo bueno es que eso puede cambiar. La clave para comenzar es entender, desde el fondo de tu corazón, que no estás mal ni eres débil por sentir lo que sientes. Tu cerebro se entrenó para sobrevivir, no para ser feliz, y eso está bien. Ahora es momento de entrenarlo para vivir en calma y bienestar. Muchas de las emociones que hoy te desbordan, como la rabia, el miedo o la culpa, no son producto directo de lo que estás viviendo ahora, sino de cómo tu mente aprendió a protegerte en momentos difíciles del pasado. Es como si tuvieras un sistema de alarma interno que se activa cada vez que algo se parece, aunque sea un poco, a lo que te lastimó antes. Por ejemplo, Patricia, madre de 3 hijos, vivía con una ansiedad constante y un miedo profundo a que algo malo le sucediera. Recuerda que cuando tenía 8 años su madre estuvo hospitalizada, y ella quedó sola, confundida y asustada. Desde entonces, su mente creó un patrón de control que intentaba evitar cualquier desastre. Aunque ahora era adulta, su cuerpo seguía reaccionando como si tuviera esa edad. Cuando Patricia comenzó a ver esa conexión entre su presente y su pasado, dejó de luchar contra su ansiedad y empezó a tratarse con compasión. Desde ahí, su cuerpo y su mente comenzaron a calmarse poco a poco. Esa comprensión es la clave: entender que las emociones difíciles no son enemigas, sino señales que piden ser escuchadas y sanadas. Pregúntate con honestidad: ¿cuándo empezó esto que siento? ¿A quién me recuerda? ¿Y qué parte de mí está buscando protegerse con esta emoción? No se trata de buscar culpables, ni de revivir lo que dolió, sino de empezar a entendernos. Porque muchas veces reaccionamos desde heridas que no sabíamos que seguían abiertas. Y cuando las vemos con claridad, podemos dejar de vivir desde el dolor. Ahí es cuando aparece una elección que lo cambia todo: empezar a tratarnos con más amabilidad. Soltar la exigencia constante, dejar de ignorar lo que sentimos, y hablarnos con el mismo respeto y ternura que le daríamos a alguien que amamos profundamente. Sanar no es un proceso rápido ni perfecto, pero cada vez que nos escuchamos con honestidad, algo dentro se acomoda. La mente se aclara, el cuerpo se relaja, y por un momento, todo se siente un poco más liviano. Y sí, eso también es sanar. Ese espacio de conciencia te da la oportunidad de responder desde la calma y la comprensión. Aunque parezca un gesto pequeño, ese es el inicio de una transformación profunda. Cuando respondes desde la conciencia y no desde el dolor, tu cuerpo se relaja, tu mente se ordena y tu energía cambia. Si hoy estás luchando con emociones intensas, quiero que sepas que estás en el lugar correcto para comenzar a reescribir tu historia. Te aseguro que vale la pena dar ese primer paso. Ahora que empiezas a comprender cómo funcionan esas emociones, quiero hablarte de un desafío que muchas personas enfrentan sin darse cuenta: la adicción al malestar emocional. Puede sonar extraño, pero nuestro cuerpo y mente a veces se acostumbran a cierto nivel de tensión, como si necesitaran esa dosis de estrés para sentirse estables. Es parecido a alguien que toma café todos los días, y que si un día no lo hace, se siente raro o inquieto. Con las emociones pasa algo similar. A veces nos pegamos a la rabia, al miedo o a la culpa porque son conocidas, aunque dañinas, y aunque no nos hacen bien, son familiares.
Por ejemplo, Carlos vivía con una rabia contenida que surgía sin aviso y luego lo dejaba agotado y lleno de culpa. Sin embargo, esa rabia era su manera de sentirse vivo, aunque no lo reconociera. Cuando empezó a entender esto, Carlos aprendió a crear espacio entre el impulso y la reacción. Respiraba profundo, se detenía y se preguntaba qué estaba sintiendo realmente. Ese espacio entre sentir y actuar es fundamental para romper esos patrones automáticos que tantas veces nos controlan. No se trata de reprimir o ignorar lo que sientes, sino de darte permiso para sentir sin dejar que la emoción te domine. En esa pausa puedes elegir responder desde la calma y la claridad, no desde la urgencia o el miedo. Y poco a poco, tu cerebro creará nuevas conexiones, caminos diferentes que te liberan de viejos hábitos emocionales. Es un proceso lento, pero cada vez que eliges la conciencia en lugar de la reacción, le das a tu mente la oportunidad de renovarse y a tu cuerpo la oportunidad de relajarse. Entender todo esto también te ayuda a dejar de culparte por lo que sientes o por las veces que reaccionas sin querer. No eres tu emoción ni tus impulsos, eres quien puede observarlos y, con práctica, transformarlos. Este reconocimiento es una puerta hacia la compasión y la aceptación, que son pilares fundamentales para sanar. Así que, si en algún momento sientes que vuelves a caer en esos ciclos de ira, miedo o culpa, recuerda que puedes crear ese espacio para respirar, para sentir y para decidir. Ese pequeño acto puede cambiar tu vida y es el primer paso hacia la libertad emocional que mereces. Para que todo esto funcione, es importante que entiendas que no basta con solo querer cambiar o repetir frases bonitas. La transformación real ocurre cuando decides entrenar tu mente y tu corazón día a día, con paciencia y compromiso. Quiero contarte la historia de Ana, una mamá que vivía con un miedo constante por la seguridad de sus hijos. Cada vez que ellos salían, su mente le jugaba 1000 películas y terminaba agotada y ansiosa. Ana sabía que ese miedo no la dejaba vivir en paz, pero no sabía cómo soltarlo. Un día, Ana decidió comenzar con algo sencillo. Cada vez que el miedo la invadía, se detenía un momento, respiraba profundo, y se repetía a sí misma que estaba haciendo lo mejor que podía. En lugar de luchar contra ese sentimiento, empezó a aceptarlo y a observarlo sin juzgarse. Poco a poco, esa práctica le dio espacio para elegir cómo reaccionar y le permitió vivir con más tranquilidad, sin que el miedo controlara su vida. Esta historia nos enseña que no se trata de eliminar las emociones difíciles, sino de aprender a convivir con ellas sin que nos dominen. Además, recuerda que cada vez que te permites pausar y respirar, estás entrenando a tu cerebro para responder desde la calma en lugar de la urgencia. Esto no solo cambia cómo te sientes, sino también cómo impactas a las personas a tu alrededor. Cuando estás en paz contigo misma, tus relaciones mejoran y el ambiente se vuelve más armonioso. Por eso, si alguna vez sientes que la ira, el miedo o la culpa te están ganando, regresa a ese lugar dentro de ti donde puedes respirar y observar sin reaccionar. Ese lugar existe y está siempre disponible, solo tienes que encontrarlo. Es fundamental tener presente que este camino no es lineal ni perfecto. Habrá días más difíciles y otros en los que sentirás que avanzas mucho. Lo importante es seguir caminando con amabilidad hacia ti mismo y con la certeza de que cada paso cuenta, incluso los que parecen pequeños. Ahora quiero hablarte un poco más de la culpa, esa emoción que puede pesar tanto, o más que la ira o el miedo. Quiero compartir la historia de Pedro, un hombre que cargaba con una culpa profunda tras la muerte de su padre. Pedro sentía que no había hecho lo suficiente, que había dejado pasar momentos importantes, y esa culpa lo atormentaba día y noche. Su mente repetía, una y otra vez, frases como, debí haber hecho más, o si hubiera sido diferente, todo estaría bien. Esa culpa lo mantenía atrapado en un ciclo donde no podía avanzar ni perdonarse. Lo que Pedro aprendió con esto, y quiero compartir contigo, es que la culpa no sirve para castigarte, sino para avisarte que algo en ti necesita sanar. La clave está en reconocer esa culpa, entender qué es lo que realmente te está diciendo y luego darte permiso para soltarla. Porque aferrarte a ella solo mantiene abierta una herida que te impide vivir plenamente. Para Pedro,
El proceso comenzó cuando decidió hablar con alguien que lo escuchó sin juzgarlo. Poco a poco fue aprendiendo a ser amable consigo mismo. Empezó a escribir cartas a su padre, donde expresaba todo lo que sentía, sin miedo, ni culpa, solo con amor y comprensión. Ese acto le abrió un camino de liberación que poco a poco le devolvió la paz interior. La culpa muchas veces está ligada a expectativas que no cumplimos, o a errores que todos cometemos, porque somos humanos. Aprender a aceptar que errar es parte del proceso, y que el perdón no es solo para los demás, sino también para ti, es un paso fundamental para liberarte de ese peso. Cuando aprendes a soltar la culpa, abres espacio para que la alegría, la gratitud y el amor entren en tu vida. Esa libertad interior es la que te permite construir relaciones más sanas y vivir con mayor autenticidad. Recuerda, no estás solo en este camino, y está bien pedir ayuda cuando la carga se siente demasiado pesada. Cada paso hacia la sanación, por pequeño que sea, es un triunfo que vale la pena celebrar. Hoy hemos hablado de la ira, el miedo y la culpa, y de cómo podemos empezar a transformarlos desde la conciencia y la compasión. Recuerda, no se trata de eliminarlos, sino de aprender a manejarlos con amor y paciencia. Si este video te ha ayudado, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitarlo hoy. No olvides suscribirte a este canal y revisar la descripción. Allí encontrarás cursos especialmente seleccionados para ti, que van a ayudarte en tu camino hacia tu sanación emocional y que pueden acompañarte en este momento de tu vida. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y confiar en este proceso. Cuídate mucho, y recuerda que cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo.